Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del diagnóstico indirecto en microbiología. Me fascinante. Sí, la verdad es que sí. Preparémonos para convertirnos en detectives científicos, porque vamos a usar las pistas que nos da el cuerpo para resolver casos médicos misteriosos. Exactamente. En lugar de buscar al culpable directamente, o sea, al microorganismo, vamos tras la pista de las huellas que deja en nuestro sistema inmune. Mm, Es como si buscáramos las pruebas de un crimen, aunque el criminal ya no esté. Sí, algo así. Imagínate que encuentras marcas de un forcejeo o unas pisadas, incluso cuando el ladrón ya se ha sumado. Eso es lo que hacemos en el diagnóstico indirecto. Qué interesante. ¿Y en qué casos es crucial usar este método? Pues en muchas situaciones, por ejemplo, cuando los microorganismos son difíciles de detectar en una muestra, Ya veo. o cuando las muestras se toman después de que el paciente ya ha recibido tratamiento. Ahí el microbio podría haber desaparecido, pero su sistema inmune aún recuerda la batalla. Claro. Como si el cuerpo guardara la memoria de la infección. Exactamente. Y también es vital cuando el cuadro clínico es confuso y no está claro qué está causando la enfermedad. Entiendo. Es como armar un rompecabezas con las piezas que nos da el cuerpo. Sí, una analogía perfecta. Y bueno, según tengo entendido, hay dos métodos principales para el diagnóstico indirecto. ¿Cierto? Así es, las reacciones de hipersensibilidad cutánea y el diagnóstico serológico. Ok. Empecemos con las reacciones de hipersensibilidad. ¿Cómo funcionan? Bueno, imagina que introducimos una pequeña cantidad de antígeno bajo la piel del paciente. Antígeno. Sí, el antígeno es como la cédula de identidad del microorganismo. Es lo que el sistema inmune reconoce como extraño. Ah, ya entiendo. Entonces, al introducir el antígeno bajo la piel, estamos simulando un encuentro con el microorganismo. ¿Y qué pasa después? Observamos si hay una reacción como una inflamación o enrojecimiento en la zona. Ah, como la prueba de la tuberculina. Exactamente, ese es un ejemplo clásico. La prueba de Mantoux para la tuberculosis. Claro. Recuerdo que te inyectan algo en el brazo y luego miden la roncha. Sí, y el tamaño de la roncha nos da información sobre si la persona ha estado expuesta a la bacteria de la tuberculosis. Interesante. Es como si el cuerpo dijera, oye, yo ya conozco a este tipo. Exactamente. Cuanto mayor sea la reacción, mayor será la probabilidad de que haya habido una exposición previa. Fascinante. Y ahora, hablemos del diagnóstico serológico. ¿En qué consiste? En este caso, buscamos anticuerpos en la sangre. Anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmune para combatir a los invasores. Son como los soldados del cuerpo. Me veo. Cada anticuerpo está diseñado para reconocer y atacar un antígeno específico, como si fueran misiles teledirigidos. Wow, qué precisión. Sí, el sistema inmune es increíblemente sofisticado. Entonces, en el diagnóstico serológico buscamos la presencia de anticuerpos específicos contra el microorganismo que sospechamos está causando la infección. Entonces, si encontramos esos anticuerpos en la sangre, significa que la persona está o ha estado infectada. Correcto. Es como encontrar la firma del criminal en la escena del crimen. Los anticuerpos son la prueba de que el sistema inmune ha estado en contacto con el microorganismo. Increíble. Y hay diferentes tipos de anticuerpos. Sí, hay varios, pero los más importantes en este contexto son IgM e IgE. IgM y IG suenan como agentes secretos. Jaja, sí. Podríamos decir que IgM es el agente novato. Es el primer anticuerpo que se produce cuando el cuerpo se encuentra con un nuevo invasor. Entonces, si encontramos IgM en la sangre, significa que la infección es reciente. Exactamente. Es como si el cuerpo acabara de enviar a sus primeras tropas a la batalla. ¿Y qué hay de IG? IgE es el agente veterano. Es un anticuerpo que se produce más tarde y puede persistir en la sangre durante mucho tiempo, incluso años. Como si fuera un recuerdo de la batalla. Sí, IgE nos indica que la persona ha estado expuesta al microorganismo en el pasado, ya sea por una infección previa o por una vacunación. Es como si el cuerpo guardara un archivo de sus enemigos. Exactamente, y ese archivo puede ser muy útil para el diagnóstico. Me imagino que hay diferentes técnicas para detectar estos anticuerpos en la sangre, ¿verdad? Así es. Hay varias técnicas serológicas, cada una con sus propias ventajas y desventajas. ¿Podrías contarnos un poco sobre ellas? Claro, con gusto. Claro, con gusto. Algunas de las técnicas más comunes son la aglutinación, la precipitación y ELISA. Ok, suenan a palabras complicadas. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funcionan? Empecemos con la aglutinación. Bueno, en la aglutinación lo que hacemos es mezclar el suero del paciente que contiene los anticuerpos con una solución que contiene el antígeno. Ah, Si el paciente tiene anticuerpos específicos contra ese antígeno, los anticuerpos se unirán a los antígenos y formarán grumos visibles. como si los anticuerpos atraparan al antígeno. Exactamente. Es como si los soldados rodearan al enemigo y lo capturaran. Y esos gromos son visibles a simple vista.
Sí, generalmente se pueden ver a simple vista o con la ayuda de un microscopio. Es una técnica bastante sencilla y rápida. Interesante. La precipitación funciona de forma similar. Sí, la precipitación también se basa en la unión del antígeno con el anticuerpo, pero en este caso, la unión forma un precipitado, que es una sustancia sólida que se separa de la solución. ¿Y cómo se ve eso? El precipitado puede verse como una especie de nube o turbidez en la solución, o puede depositarse en el fondo del tubo de ensayo. Entiendo. Entonces, tanto en la aglutinación como la precipitación, lo que buscamos es la reacción visible entre el antígeno y el anticuerpo. Correcto. Es una forma de ver la interacción entre el sistema inmune y el microorganismo. Fascinante. Y ahora hablemos de ELISA. ¿Qué significa ese nombre tan raro? ELISA son las siglas en inglés de Enzyme Linked Immunosorbents Assay. Vaya, un nombre bastante largo. Sí, jaja. Pero en realidad es una técnica bastante simple. Básicamente se utiliza una placa con pocillos que están recubiertos con el antígeno. Luego se agrega el suero del paciente a los pocillos. Si el suero contiene anticuerpos específicos contra el antígeno, los anticuerpos se unirán al antígeno que está en la placa. Después se agrega otro reactivo que está unido a una enzima. Esta enzima producirá una señal detectable, como un cambio de color, si hay anticuerpos unidos al antígeno. Es como si los anticuerpos activaran una alarma. Sí, algo así. Ya. La intensidad de la señal nos indica la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra. Entonces, ELISA es una técnica más cuantitativa que la aglutinación o la precipitación. Correcto. Nos permite medir la concentración de anticuerpos en la sangre. Muy interesante. Y mencionaste que también existe el Western blot. Es una técnica similar. El Western blot es una técnica más compleja y específica que ELISA. Se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos contra proteínas específicas del microorganismo. Proteínas específicas. Sí, cada microorganismo tiene un conjunto único de proteínas. Y el Western blot nos permite identificar qué proteínas del microorganismo están siendo reconocidas por el sistema inmune del paciente. Es como si pudiéramos ver el retrato robot del enemigo. Sí, una excelente analogía. El Western blot es una técnica muy útil para confirmar el diagnóstico de ciertas enfermedades, como el VIH. Entiendo. Entonces, cada técnica serológica tiene sus propias características y aplicaciones. Exacto. La elección de la técnica depende del tipo de infección que se sospecha, la disponibilidad de recursos y la experiencia del laboratorio. Claro, es como tener un kit de herramientas y elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Precisamente. Y es importante recordar que la interpretación de los resultados de las pruebas serológicas siempre debe hacerse en el contexto clínico del paciente. Sí, eso es fundamental. Un resultado positivo en una prueba no siempre significa que la persona esté enferma. Correcto. Hay que tener en cuenta otros factores, como los síntomas del paciente, su historial médico y la prevalencia de la enfermedad en la población. Entiendo. Es un trabajo detectivesco que requiere mucho conocimiento y experiencia. Así es. El diagnóstico serológico es una herramienta poderosa, pero hay que saber utilizarla con prudencia. Y hablando de herramientas poderosas, ¿no mencionaste que la sensibilidad y la especificidad son conceptos clave en el diagnóstico? Sí, por supuesto. La sensibilidad y la especificidad nos indican la fiabilidad de una prueba diagnóstica. ¿Y cómo se definen esos conceptos? La sensibilidad se refiere a la capacidad de una prueba para detectar correctamente a las personas que realmente tienen la enfermedad. Es decir, que no se nos escape ningún caso. Exactamente. Una prueba con alta sensibilidad tendrá pocos falsos negativos. Falsos negativos. Un falso negativo ocurre cuando la prueba da un resultado negativo, pero la persona en realidad sí tiene la enfermedad. Entiendo. ¿Y la especificidad qué significa? La especificidad se refiere a la capacidad de una prueba para detectar correctamente a las personas que no tienen la enfermedad. Es decir, que no nos dé falsos positivos. Exactamente. Un falso positivo ocurre cuando la prueba da un resultado positivo, pero la persona en realidad no tiene la enfermedad. Entiendo. Entonces, una buena prueba diagnóstica debe tener alta sensibilidad y alta especificidad. Correcto. Eso significa que la prueba será precisa y confiable. ¿Y cómo sabemos la sensibilidad y la especificidad de una prueba? Se realizan estudios para evaluar la precisión de las pruebas. Se comparan los resultados de la prueba con un gold standard, que es una prueba que se considera la más precisa para diagnosticar la enfermedad. Ok. Yo me imagino que no todas las pruebas tienen la misma sensibilidad y especificidad. Así es. La sensibilidad y la especificidad pueden variar dependiendo de la prueba, la enfermedad que se está diagnosticando y otros factores. Claro, tiene sentido. Y hablando de resultados, ¿qué nos dice el título de anticuerpos? El título de anticuerpos es una medida de la cantidad de anticuerpos específicos que hay en la sangre del paciente. Cuanto más alto el título,
más anticuerpos. Exactamente. El título se obtiene mediante diluciones seriadas de la muestra de sangre. Diluciones seriadas. Sí, se va diluyendo la muestra de sangre hasta que ya no se detecta la reacción antígeno-anticuerpo. Ah, ya veo. Y la dilución a la que ya no se detecta la reacción nos indica el título. Correcto. Cuanto más diluida esté la muestra y siga habiendo reacción, mayor será el título de anticuerpos. Entonces, el título nos da una idea de la fuerza de la respuesta inmune. Así es. Un título alto puede indicar una infección activa, una infección reciente o una buena respuesta a la vacunación. ¿Y un título bajo qué significa? Un título bajo puede indicar una infección pasada, una infección en fase temprana o una respuesta débil a la vacunación. Ya veo. Es como si el título nos contara una historia sobre la historia inmunológica del paciente. Exactamente. Y esa historia puede ser muy valiosa para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Increíble. Realmente hemos aprendido mucho sobre el diagnóstico indirecto y sus aplicaciones. Me alegra oír eso. Es un campo fascinante que nos permite comprender mejor cómo funciona nuestro sistema inmune. ¿Y cómo podemos utilizar ese conocimiento para proteger nuestra salud? Precisamente, el diagnóstico indirecto es una herramienta fundamental en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Wow. Realmente hemos hecho una inmersión profunda en el diagnóstico indirecto. Sí, hemos cubierto mucho terreno. Y me ha quedado claro que es una herramienta fundamental en microbiología. Sin duda, nos permite detectar enfermedades incluso cuando el microorganismo es escurridizo. Es como un detective que busca pistas en la escena del crimen. Exactamente. En lugar de buscar al culpable directamente, analizamos las huellas que deja en nuestro sistema inmune. Y esas huellas, en forma de anticuerpos, nos revelan un mundo fascinante de información sobre la historia inmunológica del paciente. Es increíble cómo el cuerpo guarda la memoria de sus encuentros con los microorganismos, ¿verdad? Sí, es como si el sistema inmune tuviera su propio archivo de casos resueltos. Y ese archivo nos ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos protegerlo. Precisamente, el diagnóstico indirecto no solo nos ayuda a diagnosticar enfermedades, sino también a prevenirlas y a controlar su propagación. Y con los avances tecnológicos, me imagino que esta herramienta será aún más poderosa en el futuro. Sin duda. Ya se están desarrollando nuevas técnicas y pruebas más sensibles, específicas y rápidas. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. Quizás algún día podamos detectar la respuesta inmune a nivel celular o incluso predecir la respuesta a una vacuna con mayor precisión. ¿Quién sabe? El futuro del diagnóstico indirecto es muy prometedor. Y con esa visión optimista del futuro, creo que podemos dar por concluida esta inmersión. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Igualmente. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta aventura por el mundo del diagnóstico indirecto. Esperamos que hayan disfrutado de la inmersión y que se lleven consigo un mayor conocimiento sobre esta herramienta tan valiosa. Hasta la próxima.